Hola Sones, soy Pozo y hoy vamos a pintar Mansion of Madness. Ok, hoy día toca los Mi-Go. Los Mi-Go son unas criaturas lovecraftianas que vienen, al menos en la novela, en el cuento donde salen desde Plutón. Son una especie de hongos mezclados con unos crustáceos y su principal característica es que se roban los cerebros de las personas y se los llenan. Entonces tenemos la miniatura acá que sí, parece más un crustáceo que un hongo, pero sigue relativamente cerca de lo que es la descripción de los Mi-Go en las novelas, ¿ya? Entonces tenemos la miniatura que tiene alas, es bastante simple, tiene una especie de máscara que no está muy descrita y se supone que los Mi-Go no tienen un rostro y tiene la cabeza de un pobre tipo y le están sacando el cerebro. Así que nice. Como siempre, Mansion of Madness lo vamos a pintar con Speed Paint, lo vamos a hacer rapidito y vamos a tratar de hacerlo sin equivocarnos porque no vamos a corregir ningún error, le vamos a echar para adelante hasta que esté. Eso, veamos cómo sale. Quiero que parezca una langosta, así que partimos pintando la armadura del cuerpo Fire Giant Orange. Además de las placas, pintamos la estructura de las alas y la parte exterior de las extremidades con el color. Aprovecho de recordarles que le den al like y se suscriban al canal. Ahí va uno. A ver si el segundo sale un poco más rápido, pero creo que no. Estoy teniendo serios problemas con el enfoque, pero creo que igual se puede ver lo que estoy haciendo. Terminado el paso anterior, pinté todo el resto del cuerpo usando Cealot Yellow. Este paso fue un poco más rápido, pero sigue siendo súper tedioso. Moviéndonos a cosas más divertidas, pintamos la malla de las alas con Pallid Bone. Para los tentáculos de la boca usamos Plasmatic Bolt. No sé por qué me imagino a este bicho haciendo como si fuera Zoidberg. Todavía no entiendo lo que es esta especie de máscara que tiene el Mi-Go, pero lo pintamos color plata fine. El rostro del fiambre lo pintamos con Crusader Skin. Desapuesto que no se esperaban ese. Finalmente el cerebro lo pintamos usando Purple Alchemy. Creo que quedó más llamativo que spooky, pero me gusta ese estilo porque los humanos ya estaban medio spooky. Y la idea es que los monstruos sean más choros y llamativos que los humanos. Estamos listos. Salieron súper rápido, como 1h20, incluyendo el grabar. Quedaron bien atractivos.
Me gustó bastante cómo quedaron. Están- se ven como crustáceos. La cabeza y el cerebro quedaron súper. El relieve y el speed paint hicieron todo el trabajo. Así que, vale. Primero monstruos que hacemos de Mansion of Madness. Nos vemos en la próxima.